Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo un fragmento de la entrevista que me hizo Lunaticoin sobre el patrón oro. En esta ocasión vamos a ver cómo funcionaba el mundo monetario antes del patrón oro clásico. Es el periodo denominado como bimetalismo. Vamos a ver por qué y cómo se utilizaban monedas de oro o plata o algún otro metal antes de la emergencia y popularización del sistema bancario. Veremos también cómo había competencia entre monedas y veremos que antes de la emergencia del papel moneda, el mundo hispánico era un referente monetario en el mundo. Bueno, espero que lo disfrutéis. Allá va. ¿Cómo funcionaba todo antes de lo que sería el patrón oro clásico? Vale, bueno, pues sí, como tú dices, nos han costado 50 minutos llegar al objetivo del podcast. Bueno, antes de 1870, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente una especie de bimetalismo. ¿Y qué es esto del bimetalismo? Lo que tenemos son diferentes países entrando y saliendo constantemente del patrón oro y entrando y saliendo constantemente de un patrón plata. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurría por algo muy extraño, y era que el precio del oro y la plata, pues como sigue pasando hoy en día, tienen de alguna manera un ratio. Fluctúan. Es decir, fluctúan entre ellos y el ratio histórico, pues había estado, pues antes de este siglo XIX había estado a veces en 10, 12, rondando a veces ya el siglo XIX, rondando 15. ¿Y de qué dependía que estuviera más alto o más bajo? Bueno, pues dependía de que más países estuvieran haciendo más intercambios con plata con oro y que más países además que se encontraran más o menos minas de un metal o de otro. Entonces a veces se llegaba a un descubrimiento de unas minas enormes y conllevaba que el precio de ese metal se iba para abajo, se iba para arriba. Hay que contar que en general estos dos metales eran los dos metales preferidos para hacer intercambios, tanto la plata como el oro. En general, para distancias largas se prefería mucho más el oro y para distancias cortas a veces la plata. Ahora voy a explicar por qué con esto. Para distancias largas el oro, porque el oro, imagínate si tú tienes que hacer un pago, tú estás en Barcelona, me habías dicho, ¿verdad? Entonces, si estás en Barcelona, yo estoy en Madrid, pues te tengo que hacer un pago y te tengo que mandar oro. Bueno, pues si te tengo que hacer un pago de X cantidad y el oro vale 15 veces más que la plata, significa que a lo mejor te tengo que mandar solo un camión. Si te tengo que hacer el mismo pago en plata, te tengo que mandar 15 camiones. Entonces era mucho más caro para cualquier tipo de transacción internacional estar mandando oro que estar mandando plata. Una de las razones, por cierto, por las que el oro termina triunfando sobre la plata, porque en general otras características son muy similares entre el oro y la plata. Características objetivas, ¿no? Como moldeabilidad y transportabilidad y todo eso, pero sobre todo el valor está muy concentrado por unidad de peso. Es una de las razones también que hacen al Bitcoin tan increíblemente buen medio de intercambio. Bueno, es que tú puedes llevar millones si te da la gana en tu teléfono móvil. No puedes llevar millones, te va a costar un poquito, o sea, vas a tener que estar muy fuerte para llevar millones en oro. Aunque bueno, creo que está rondando los 45.000 euros o por ahí. Ahora no sé, hace tiempo que no lo miro, pero es eso. Sí, cada 45.000 euros un kilo. Entonces, si vas al gimnasio, pues ya sabes lo que vale, lo que cuesta. Para llevar 1.000.000 de euros vas a tener que llevar 25 kilos. Bueno, si vas al gimnasio puedes llevar 25 kilos, la verdad que sí. Pero sí. No sé, para llevar 10, pues ya no. por mucho que vayas al gimnasio, eso ya no, ahí ya no vas a poder. Pero en el Bitcoin no hay diferencia. Pero nada, eso evidentemente lo hace mucho mejor patrón monetario que el patrón oro. Aunque ahora vamos a ver que el patrón oro, lo vamos a ver, en algún momento lo vamos a ver, aunque llevemos ya 2 horas hablando, pero en algún momento vamos a ver que en el patrón oro el oro no se intercambia apenas. Pero bueno, en cualquier caso, antes de la emergencia de una banca, para cambios internacionales se prefería hacer oro. Para cambios nacionales o para cambios más menudos se prefería la plata. ¿Por qué? Porque el oro tiene demasiado poder adquisitivo. ¿Qué significa? Que si quieres intercambiar, esto es un problemón, ha sido un problema hasta el siglo XIX. Si tú querías ir a intercambiar cualquier cosa pequeñita, pues si vas con una moneda de oro, pues no puedes comprar una barra de pan con una moneda de oro, aunque sea muy pequeña la moneda de oro. No sé, un gramo de oro, que quizá es una de las divisiones más pequeñas que se pueden comprar hoy, un gramo de oro son como, si antes has dicho que son 45.000, pues un gramo de oro son 45. Calculado. Bueno, pues ve a comprar el pan con 45 euros. Pues, sí. Evidentemente vas pasado, ¿no?
Entonces, muchas veces lo que se intentaba hacer es que un gramo, lo acabo de calcular, perdona que te corte, si si el oro estuviera a 2.000, que ahora no sé, desconozco, pero sé que ha rondado esas cifras hace no mucho, a $2.000, pues un gramo serían $60. O sea, claro, no puedes ir a comprar y un gramo cuesta, o sea, ya te lo puedes perder, ¿eh? O sea, sí, es muy pequeño. O lo llevas en una capsulita o lo pierdes. Eso es. Es muy pequeño, es demasiado pequeño. Por lo tanto, eso genera un problema, ¿no? Cuando estás en un patrón oro y no tienes otro medio de cambio que no sea solamente el oro, te genera un problema para intercambios menudos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se utilizaba la plata para intercambios menudos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, pues que tienes diferentes tipos de pagos hechos con diferentes tipos de moneda. Pero muchas veces la unidad monetaria, libras, no sé, pues pesetas en pesetas ya había bancos, reales, que es sobre todo la unidad monetaria anterior a la peseta en España y en general en el Imperio Español, los reales eran pues una unidad de cuenta que estaba vinculada a la plata, pero de alguna manera se quería vincular también al oro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los vinculaban a los dos generaba un problema, porque tú decías, la autoridad monetaria llegaba y decía, bueno, ¿cuál es el precio del oro y de la plata hoy? Pues es 1,15, el ratio, perdón, es 1,15. Pues si es 1,15 vamos a establecer hoy el precio del ratio del oro y la plata en 1,15. Y se establecía en 1,15. Bueno, muy bien, se establece en 1,15. Pero ¿qué pasa si mañana se descubren unas minas de oro, de plata o lo que sea y el precio pasa a ser de 1,20? 1,20 es una barbaridad, no pasaba tanto, no se movía tanto. Pero que pasara de 1,16. Bueno, de 1,16 significa que ahora 1,20 para hacerlo más fácil. 1,20 significa que ahora una onza de oro son 20 onzas de plata. Es decir, el oro se ha hecho más valioso y la plata se ha hecho menos valiosa. Aquí es donde empezamos a darnos cuenta de lo que llamamos la ley de Gresham, que fue algo que como te digo, hasta que consiguieron dar con la solución a esto, pasó bastante tiempo. Y de hecho, lo que da con la solución a esto es sobre todo el patrón oro clásico, que es cómo establecer un intercambio entre oro y plata, cómo poder hacer pagos pequeños, tener dinero para hacer pagos pequeños en plata y a la vez tener dinero de alto poder adquisitivo para hacer pagos internacionales en oro, establecer un tipo de cambio fijo entre estas dos monedas para que no haya un problema de tener varias unidades de cuenta, que eso es un problema también, es decir, de tener una unidad de cuenta en oro y otra en plata, pues eso es un problema de cálculo. Usualmente tendemos a tener solamente una moneda porque pensamos solamente en esa moneda. Y si tenemos que pensar en dos monedas, nos cuesta. Y tenemos que hacer como gimnasia mental. Y eso, hacer gimnasia mental es algo que, mira, la gente del behavioral lo tiene muy claro. Necesitamos utilizar nuestros esquemas automáticos. Y utilizar una unidad de cuenta es un esquema automático. Utilizar dos unidades de cuenta no es un esquema automático. Entonces, al final, ¿qué es lo que conllevaba esto? Pues que la autoridad monetaria decía, los establezco y establezco un precio por un precio fijo, ¿no? Este precio fijo, cuando se movía el precio de mercado, conllevaba que una de las monedas la sobrevaloraba y otra de las monedas la infravaloraba. Esto es muy similar a lo que pasaba cuando tenías un dinero malo, o sea, un dinero que no es homogéneo. Por ejemplo, te pongo el ejemplo otra vez de las vacas que hemos hablado antes, de las cabezas de ganado. Si yo tengo 10 cabezas de ganado y con Luna quiero intercambiar algo, y establecemos un precio de 2 cabezas de ganado, pues de mis 10 cabezas de ganado yo voy a coger así las 2 que estén a punto de morirse y solo con las que te voy a pagar. Y tú vas a ver las 10 cabezas de ganado y vas a decir, no, me pagas con las vacas jóvenes y sanas. Entonces esto genera un problema porque evidentemente el dinero del que yo me quiero deshacer y el dinero que tú quieres no es el mismo. Y esto es exactamente lo mismo, pero aplicado al oro y la plata, lo que pasaba cuando, con la ley de Gresham, cuando se estableció un tipo de cambio fijo entre oro y plata. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasaba? Que si en el ejemplo que hemos puesto antes, la autoridad monetaria dice que están en 1,15 y que da igual si establece, o sea, da igual cómo se mueva el precio de mercado, 1,15 vale para satisfacer deudas. Pues en este caso, si el precio de mercado se ha movido a 1,20, lo que significa es que el oro está, pues como te he dicho antes, está creciendo de valor y por lo tanto el tipo de cambio que establece la autoridad monetaria infravalora al oro. Como lo infravalora, la gente dice, yo no voy a pagar con oro, estoy haciendo el tonto. Es como pagarte con las vacas buenas. Entonces, si yo te puedo pagar con las vacas malas, te voy a pagar con las vacas malas. ¿Qué es pagarte con las vacas malas? Con la moneda que la autoridad monetaria sobrevalúa. En este caso, es la plata. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese entonces? Bueno, y sobre todo, pues eso, hasta el siglo XIX.
que la autoridad monetaria establecía un tipo de cambio fijo entre el oro y la plata, un tipo de cambio completamente pues arbitrario, se movía el tipo de cambio de mercado de forma aleatoria, para arriba o para abajo, el que fuere, y cuando se movía, los países entraban de facto en un patrón oro o en un patrón plata. En el caso concreto que yo te he puesto antes, que era que el oro se gana de precio, aumenta de precio, los países estaban de facto en un patrón plata, aunque era un bimetalismo. Todo el mundo decía, no, se puede pagar con oro y con plata. Ya, pero nadie paga con oro. Todo el mundo paga con plata cuando te están diciendo que tu oro, el mercado te dice que vale X y el Estado te dice que vale X partido por 2. En ese caso, nadie paga con oro. Todo el mundo lo guarda. Esto es una de las cosas que más de alguna manera, que más han dado quebraderos de cabeza a los teóricos monetarios a lo largo de la historia. Porque decían, bueno, es que yo lo que estoy intentando es establecer un tipo de cambio para que la gente pueda tener solamente una unidad de cuenta. Y aquí la gente lo que está haciendo es aprovecharse, que no es que se estén aprovechando, es que tú le estás diciendo, es que el precio de mercado, el precio real es este, y tú estás poniendo un precio de mercado que no es, estás poniendo un precio que no es el que es el de mercado. Entonces es normal que la moneda que está infravalorada desaparezca. Hay veces que dice la gente que no entiende del todo bien la ley de Gresham, la establece de la siguiente manera: la moneda mala expulsa a la moneda buena. No es cierto. Lo que ocurre es que la moneda que se está apreciando es la moneda que desaparece de la circulación, y tiene todo el sentido del mundo. Desaparece de la circulación porque nadie quiere hacer un pago con algo que está siendo infravalorado. Es como si yo te digo, ¿a qué está el precio del Bitcoin hoy? A $20.000, ¿no? O algo así, sí. Luna. Ese sí lo tienes bien. Hombre, el oro no, pero ese sí. Sí. Vale, ¿qué tal si te digo que te voy a vender lo que sea, o que te quiero comprar algo, pero que te voy a aceptar el precio del Bitcoin a $10.000? Tú vas a decir, pues, que te has fumado, ¿no? Que no, evidentemente, que no te da la gana, que el precio no es ese. Bueno, pues eso es lo que está haciendo la autoridad monetaria. Entonces, cuando la autoridad monetaria hace eso, la gente dice, yo no te voy a pagar con eso, te voy a pagar con la otra moneda, con la que sea, con la que esté siendo sobrevalorada. Es decir, literalmente, en el ejemplo que te he puesto antes, te estoy pagando, la autoridad monetaria me está dejando rescindir deudas, me está dejando terminar deudas con las vacas que están a punto de morirse. Eso es lo que está pasando cuando se mete uno de facto en un patrón oro o en un patrón plata. O sea, te escucho y se me vienen muchas cosas a la cabeza. Primero de todo, es como que el arbitraje famoso que pasa en los mercados hoy en día, ¿no? De aquí esto se está vendiendo más caro que allí, o no, aquí se vende más barato que allí, por lo tanto compro aquí, me voy allí, lo vendo y gano ese margen. O sea, era todo un arbitraje, ¿no? Era un constante arbitraje para todo el mundo, ¿no? Con el día a día, con lo que tocaban, ¿no? Y luego, que todo esto, o sea, que está tan ineficiente toda esta manera de trabajar, tan torpe esta manera de enfocar, pero que claro, que te tienes que poner en situación. Estamos hablando de antes de 1870. O sea, por lo tanto, ni teníamos las comunicaciones que tenemos ahora, ni incluso comerciar internacionalmente, aunque tú fueras el rey de un país, tenías que esperar a la carta, al mensajero, a quien fuera. O sea, por lo tanto, tú te pensabas que quizá estabas en el patrón adecuado o que estabas haciendo el cambio adecuado, pero hasta que te enterabas que no, o sea, que todavía ineficiencias de comunicación. Sí, claro, te voy a poner un ejemplo. Antes del telégrafo, que el telégrafo es 1800, lo digo un poco de 30, memoria, 30 y tantos, sí, 30 y algo, sí. Antes del telégrafo, cuando 1829 no sé, es el primer telégrafo, y luego la primera línea, 1845, la primera línea de Estados Unidos. Ok, vale. Genial. Estaba apuntado para el pod de hoy, si no, no lo sé. Ah, sí, lo tenías apuntado. Sí. Bueno, qué guay, porque eso revoluciona las finanzas, ¿eh? Es muy interesante, eso revoluciona las finanzas, completamente. Pero sí, o sea, el ejemplo que te voy a poner es muy divertido, ¿no? Se moría el rey en España, se ponía un nuevo rey, no sé, se muere Carlos III, se pone un nuevo rey y hay que hacer festividades, ¿no? En todas las grandes ciudades hay que hacer festividades también al otro lado del charco, porque tenemos que recordar que, bueno, ya sabes que a mí me interesa mucho ese tema porque vivo en Guatemala. Tardabas en saber, dependiendo del momento, pero tardabas en saber mínimo, en las ciudades más importantes de América, tardaban en saber mínimo un mes y medio. Que se había muerto el rey, y tardaban un mes y medio en hacer las festividades. En los lugares más alejados, en las ciudades secundarias, podían tardar hasta 3, 4, 5 meses en saber que el rey se había muerto. Entonces, claro, imagínate cómo en algo tan importante, ¿no? Como que el rey, cambias de rey, que ahora será menos importante, pero que en aquel entonces era muy importante.
pues eso no se sabía hasta dentro de, pues eso, pues a veces 3-4 meses. Imagínate para temas de cambios, de monedas y de cambios entre oro, plata y todo esto. Pero bueno, al final, lo que tú dices es un arbitraje. Yo no había utilizado la palabra arbitraje y tú lo has utilizado mucho mejor. Al final, pues un país establece un tipo de cambio oro-plata y otro país establece otro. Lo que significa es que hay una posibilidad de arbitraje y se aprovechaban esas posibilidades de arbitraje y salía oro en masa de un país y entraba oro en masa a otro país. Entonces, esto se aprovechaba, claro que sí, y muchísimo. De hecho, ahora vamos a ver que el patrón oro clásico es una ventaja enorme a esto y también, si quieres, te puedo contar ya también cómo acaba esto, ¿no? Porque cómo solucionan este problema, porque esto fue un problema hasta Alfred Marshall, sus principios de economía creo que son 1890, él se inventa una cosa que era pues también algo que no funcionó, no iba a funcionar nunca tampoco, es lo que él llamaba el simetalismo. Y se inventó este simetalismo, es una cosa muy rara, se inventó este simetalismo básicamente para intentar superar este problema del oro y la plata. Como ves, los economistas van siempre tarde. Simetalismo. Simetalismo. Sí, simetalismo, sí. O simmetalism en inglés, okay. Con Y la primera. Sí, se inventa eso, los economistas siempre vamos tarde. Se inventa eso en 1890 cuando ya no era necesario. Pero se inventa eso en 1890, es interesante. Vale. Para que veas hasta qué punto había sido un problema muy, muy grave, ¿no? Estos de países entrando y saliendo en diferentes patrones y cómo hacerse los pagos entre ellos en el comercio internacional. Me decías que me ibas como a avanzar el fin. Yo te introduzco otra cosa porque creo que en toda esta confusión no quiero entrar en detalle a, por ejemplo, casos que se explican en el patrón, en el libro de Seyfadin Amos del patrón Bitcoin, pero hay casos, tengo entendido, de China e India que se empobrecieron por años al estar en el patrón plata y no moverse de ahí, pero creo que en toda esta confusión de arbitraje hubo un caso que fue como una isla, nunca mejor dicho, además una isla, que fue Inglaterra, que he leído, corrígeme, que estuvo 200 años en el patrón oro. Antes de la Primera Guerra Mundial, o sea que llevaba 200 años. No sé si el fin fue el triunfo de Inglaterra a nivel económico, revolución industrial, etcétera, etcétera, y un poco como ser el ejemplo. Ahora sí que estoy hablando por hablar, pero bueno, sí, te dejo, por favor, córtame tú a mí, porque si no voy a seguir teorizando. Vale. Bueno, pues joder, es que has dicho muchas cosas, no sé. Vale, el caso de Inglaterra. Al menos está en el patrón oro desde 1717. Hay algún amago de salir de un patrón oro porque, bueno, ya sabes los ingleses cómo son para las tradiciones, ¿no? Newton, 1717, dice que el precio de la libra es en términos de oro. Y pues los ingleses para eso son como, a nada que una cosa tiene 20 años, es una tradición, eso no se mueve. Y que a veces está muy bien. Entonces, no lo mueven, y no lo quieren mover. Y de hecho, después de la Primera Guerra Mundial, que hablaremos de eso también, vuelven al precio de la libra que establece Newton por un tema de orgullo. Aparte había temas importantes para hacer eso, ¿no? Pero el principal tema, el tema que dicen todos, o sea, el tema es un tema de orgullo. O sea, Newton puso este precio, el precio de la libra es en términos de oro, fijo, no lo volvemos a mover. Entonces, ese fue uno de los temas más importantes y probablemente esa alusión a la grandeza de Inglaterra, de que ellos son capaces de establecer el precio de la libra en torno al oro y mantenerlo durante 200 años, es lo que les lleva a que después, en la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, volver a esa paridad, exactamente a la misma paridad que tenían antes con el oro. Que muy pocos países lo hicieron, ¿eh? El único gran país, bueno, Estados Unidos también, porque nunca la movió, pero Francia devaluó un montón, Italia devaluó un montón, o sea, lo normal era devaluarlo, y ellos no lo hicieron. Bueno, el caso de Inglaterra probablemente está en el patrón oro desde algunos años antes que Newton. A ellos les gusta poner la cifra, pues que es Newton, además, ¿no? Pues les gusta poner la cifra de Newton. Es un marketing que te cagas, eso es. Pero tuvieron algún amago de casi salir del patrón oro, otra vez porque establecían un tipo de cambio fijo entre oro y plata, y en algún momento empezaron a tener de facto casi un patrón plata. Lo volvieron a revertir simplemente cambiando el precio del oro y la plata. No el precio del oro y la plata, pero el precio de la plata.
El ratio, eso es. Cambiando el ratio lo consiguieron volver volver a cambiar. El caso de China, que has comentado, que también es interesantísimo, China e India, es el caso de cuál era la ruta de los metales. La ruta de los metales, durante todo este tiempo que estamos hablando, incluso ya siglo XIX con menor medida, pero también es que los metales preciosos salían sobre todo de América, llegaban a España por Sevilla, desde Sevilla se extendían a Castilla, de Castilla a Aragón, de Aragón al resto de Europa, y del resto de Europa iban a India y a China. Es interesantísimo, si uno los persigue, y es todavía más interesante para la tesis esta de lo que se llama la revolución de los precios en el siglo XVI. Porque ese oro que entraba, era plata sobre todo, ¿eh? Hay gente que dice mucho oro, es verdad que hubo oro que entraba de América, pero sobre todo entró plata, sobre todo plata. Entonces, todos esos metales preciosos que entraron, es verdad que revolucionaron los precios, donde más los revolucionaron fueron en España, pero curiosamente es un metal que abandonaba la península ibérica rapidísimo, pero rapidísimo. Eso es un metal que tocaba España y salía. Tocaba España, salía y se iba pues al norte de Europa, principalmente, muchas veces Ámsterdam, muchas veces Flandes. Una vez que tocaba Flandes, se iba en el comercio de la ruta de la seda y sobre todo la ruta de las especias. Se iba hacia China, hacia Oriente, hacia China, hacia India. Y en China y en India se quedaba allí. Eso es algo muy interesante. Ellos siempre han tenido unas tasas de ahorro enormes y esas tasas de ahorro enormes no las han puesto a funcionar hasta ahora, que en eso se basa el capitalismo. Primero en ahorro, pero después en invertir ese ahorro. Históricamente no lo habían hecho, ahora sí lo hacen. Y por eso ahora son esos, ya se están convirtiendo en esos gigantes. Pero en el momento en el que en 1870, 71, bueno, a veces es difícil establecer la cifra, otros 79, que se cambia de un patrón plata a un patrón oro, el ratio del oro y la plata se va a las nubes. De haber estado en 15, 16, siempre por debajo de 17, se va rapidísimamente a 30. Y entonces todos los países que están en un patrón plata o en alguna especie de patrón plata se ven perjudicados bastante de manera dura. Entre ellos nosotros también, ¿eh? Nosotros estábamos en una unión, una cosa que se llamaba Unión Monetaria Latina, con Italia, con Francia, con Suiza y se me escapa algún otro país por ahí. Y nosotros somos de los últimos que estábamos ahí intentando, no, patrón plata, pero ya estábamos en el lado, ya el mundo estaba en patrón oro.